situación del aseo urbano. Se ha vuelto un problema en Venezuela la recolección de basura. ¿Cómo está la infraestructura en esta materia para la recolección de basura? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener esa recolección a tiempo? ¿Cuáles son las enfermedades además que se pueden producir por tener desechos allí muy cercanos a nosotros? Pues todo esto lo vamos a estar respondiendo en tan solo minutos con invitados de expertos en la materia que nos van a ayudar a entender un poco cuál es la situación actual del aseo urbano en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Caracas. Recuerden que para nosotros su participación es importantísima. Por favor, todos sus comentarios, sus sugerencias, háganoslas llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, también en nuestra cuenta en Instagram somos @solucionesgb. Pueden hacerlo además a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Basura. Acompañen sus comentarios, sus preguntas con esta etiqueta numeral Soluciones Basura. Ya regresamos. Estamos acá en Soluciones. El tema de hoy es la situación actual del aseo urbano. A mi lado se encuentran acá en el estudio acompañándonos para tratar este tema tan interesante José Simón Elarba, director general de Fospuca, y Antonio Delicio, ambientalista, ecologista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pues dos personas que conocen muy bien el tema del aseo urbano y la recolección de basura, no solo en Caracas, en la ciudad capital, sino pues también en el interior del país, porque, y yo quisiera iniciar esta conversación justamente preguntándoles, ¿se ha vuelto en los últimos años la recolección de basura en un problema? Mira, la recolección de basura se ha convertido en un problema porque básicamente los costos de recolección de basura se han disparado y han hecho inaccesible a muchas comunidades el servicio. En Venezuela ha existido un servicio privado de recolección de basura que se sometía a un proceso de licitaciones en los cuales los municipios, que son los que por ley tienen reservado la recolección y el servicio del aseo urbano, someten a licitación por contratos de entre 10 y 20 años para la recolección del aseo urbano. ¿Hasta qué tiempo fue eso? No, todavía se mantiene. Ok. Lo que hubo fue que a raíz de la llegada del presidente Chávez a la presidencia, el gobierno estableció un congelamiento de las tarifas y el presidente y el gobierno, porque no fue el presidente, el gobierno, comenzó un proceso de suministrar directamente los insumos para la recolección de basura a las alcaldías. El gobierno les otorgaba por el Consejo Federal de Gobierno camiones de última tecnología, los más costosos y los más modernos que había en el mundo, se los asignaban a las distintas alcaldías para que ellos hicieran el proceso de recolección. ¿Cuántos en ese momento? Más de 600 camiones se les repartieron a distintas alcaldías. La mayoría de las alcaldías mantenían una flota bien interesante y, como te dije, de última tecnología. Luego, ese proceso, con la crisis, con la caída de los precios del petróleo, los camiones dejaron de ser sustituidos y comenzaron a pauperimizarse. Al no existir inversión, los vehículos tienen una vida útil perentoria. Claro. Y eso produjo la caída del servicio. Y además un vehículo de estos que es de uso diario de 3 o hasta 4 veces al día. No paran. Los camiones trabajan 24 horas prácticamente. A eso agrégale la subida de los costos y eso hizo imposible seguir manteniendo el servicio gratuito que se prestaba. Muchas alcaldías sometieron a licitaciones sus contratos de recolección y algunas empresas privadas como nosotros estamos participando en ese proceso y somos los que estamos haciendo las inversiones necesarias para poder tener la recolección de basura apropiada. Porque no te olvides que la recolección de basura tiene que ser permanente, puntual y con periodicidad. O sea, tú no puedes recoger la basura hoy y volver a pasar dentro de 15 días. La basura tiene que pasar 2 veces por semana, 3 veces por semana, 4 veces por semana, dependiendo del volumen que produce cada zona. Por ejemplo, Las Mercedes es una zona que se recoge la basura diariamente, incluyendo sábados y domingos. Prados del Este es una urbanización donde la basura se recoge 3 veces por semana. Entonces, cada zona tiene un requisito y ese requisito requiere
de los implementos que se usan, que son camiones, obreros, uniformes, implementos, y todos esos implementos se compran y han subido de precio y han hecho que cada vez sea más difícil poder mantener el servicio. Además que va a depender del movimiento de esa zona en particular. Correcto. Ahora viene, profesor Antonio, muy bien nos ha dicho José Simone que pues debe ser la recolección de basura periódica, constante. ¿Por qué? Usted como ambientalista, ¿por qué debe ser así? Bueno, debe ser así porque nosotros lo que producimos básicamente son residuos. Eso es otra cosa que es importante. Empecemos a hablar de residuos sólidos, ¿verdad? Urbano, que es la manera, como deberíamos llamarlo, porque cuando empezamos a hablar de basura, entonces pareciera que es algo que no tiene, algo que no tiene ningún uso. No. Claro. Recordemos que en la composición de eso que llamamos basura hay muchos componentes que pudiesen reutilizarse, reciclarse, etcétera. Un estudio que yo conocí en la alcaldía de Chacao, alrededor de un 30% de eso que son residuos sólidos son reutilizados, ¿verdad? Entonces uno diferencia lo orgánico de lo no orgánico. Entonces nosotros evidentemente como seres humanos, producto de nuestras actividades, producimos una cantidad de residuos. Entonces, bueno, eso es cotidiano. Si comemos todos los días vamos a producir residuos. Si utilizamos artículos, algunos, bueno, pasan a ser residuos. Si tenemos que arreglar el carro, muchos son residuos. El plástico de los envases es residuo. El papel es residuo. Entonces, es parte de la vida cotidiana. Ahora, lo que nosotros no hemos, estoy totalmente de acuerdo con José Simone, ha decaído el servicio desde el punto de vista técnico, pero tampoco se ha avanzado en la cultura del reciclaje, que yo creo que es un elemento importante a empezar a considerar para tratar de salir de este marasmo. Tenemos una ley, la del 2010, que introduce, no lo introduce de la manera orgánica como uno le gustaría ver, pero claro, efectivamente hay una apertura hacia lo que es el reciclaje, con sus vaivenes, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los deberes del productor, del generador de esos residuos, esa es una ley que, por ejemplo, tiene un nombre patético, que es la Ley de Gestión Integral de la Basura, ¿no? Del residuo. Okay. Pero más allá de eso, cuando se habla de los deberes, nada más se dice que el generador nada más debe, el generador personal, nada más debe facilitar el reciclaje. No, debería ser obligado el reciclaje, porque tenemos, yo recuerdo mucho una pinta que es en Río de Janeiro, dice, la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Entonces, es imposible que nosotros saquemos a puerta del edificio, a puerta de la casa, todo lo que nosotros producimos, ¿verdad?, como residuos diarios, y esperamos que el camión de recolección pase, claro, ahí. Ojalá sea periódicamente, pero si nosotros lográramos, ¿verdad?, ese 30-40% que seguramente es el componente de lo que es reciclado o de lo que puede ser reutilizado, estaríamos bajando enormemente la cantidad que ahí se está llevando, y en el caso de Caracas posteriormente se lleva la Bonanza, que debería ser también objeto de reciclado, porque ahí se pensó, y de reutilización y reuso, pero se pensó que era preferible llevarlo al sitio y después separarlo cuando la experiencia a nivel mundial nos dice que es preferible separarlo antes de llevarlo al sitio. Entonces, bueno, es ahí donde yo creo que hemos avanzado poco. Ha decaído la calidad del servicio, efectivamente, en el caso de, por ejemplo, los municipios que no son Libertador en Caracas, los camiones deben recorrer, esos camiones están pensados para una vida útil de para unos recorridos de 20 kilómetros diarios. Salir de Caracas hasta La Bonanza y regresarse, porque ya la planta de transferencia de las mallas está colapsada y nada más lo puede utilizar el Libertador, son 100 kilómetros aproximadamente, es decir que nosotros estamos disminuyendo 5 veces la vida útil, de esos camiones, y por el otro lado disminuir esa vida útil con dificultades de reposición por toda la situación económica por la que estamos atravesando. En este momento, José Simone, ¿cuál es la situación en cuanto a infraestructura? Vamos a conversar, por supuesto, desde Fospuca, que es, como usted es director general de esta empresa, que además trabaja con muchos municipios. Solo con municipios.
pero en la ciudad de Caracas con la mayoría de ellos, pero además con municipios del interior del país. En este momento, ¿cuál es la situación y en qué municipios están ustedes prestando el servicio? Nosotros estamos en 6 municipios en este momento y estamos firmando contratos con 3 municipios más. Yo sé que va a sonar un poquito petulante lo que voy a decir, ¿no? La situación en los municipios donde nosotros estamos es mejor que antes de que nosotros llegáramos. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de invertir en esta compañía, lo hicimos para hacer una compañía de primer nivel. Entonces, por poner un ejemplo, un municipio que yo atiendo, que es el municipio Irribarren, que es la ciudad de Barquisimeto. En Barquisimeto. Cuando el alcalde de la ciudad nos llama y nos dice que tiene una crisis de basura, que necesita que vayamos a atender el asunto, cuando nosotros llegamos a la ciudad, la gente ya estaba quemando la basura en la calle. Y eso había producido una vulcanización, que los primeros trabajos nuestros tuvimos que utilizar maquinaria pesada para poder despegar esa vulcanización que se había producido en el piso. Cuando hicimos el levantamiento de la información, determinamos que la ciudad necesitaba 25 camiones de recolección de basura, necesitaba 4 vehículos de supervisión, 2 volteos y necesitaba unas unidades más pequeñas que se llaman Minimatic. Nosotros antes de tomar ese contrato hicimos la inversión y compramos los vehículos. Entonces Barquisimeto hoy en día es una ciudad que tiene mucho mejor servicio que hace 2 años, porque ahora tiene una flota de 35, 36 camiones, último modelo, 0 kilómetros, que están prestando el servicio. Por supuesto que no es perfecto. Algunas deficiencias tendremos, por ejemplo, el barrido de las calles no se está haciendo, digamos, apropiadamente, pero la gente está recibiendo la visita de su camión periódicamente. Ya estamos llegando al nivel de poderle informar a la gente a qué hora y qué día le vamos a pasar por el camión. Tenemos que hacer un corte acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a conversar sobre reciclaje y un punto interesante que es la quema de basura, que además a mí particularmente me ha llamado la atención en el mes de diciembre, que pude recorrer algunos estados del país, algunos municipios. Me llamó la atención la quema de basura, sobre todo en poblaciones. Eso lo vamos a tratar en la próxima parte. Recuerden que su participación también para nosotros es importantísima. Por favor, acompañen sus comentarios y sus preguntas con la etiqueta numeral Soluciones Basura. Es la que estamos utilizando el día de hoy a través de nuestra cuenta en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. También a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Recuerden que acá en Globovisión nos vemos todos. Ya regresamos. Infórmese de los horarios de recolección de la basura en su comunidad. En caso de no cumplirse, comuníquese con la empresa recolectora y formalice su reclamo. Situación actual del aseo urbano, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Tenemos como invitados a José Simón Elarva, quien es el director general de Fospuca, también Antonio Delicio, ambientalista, ecologista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros le hicimos llegar la producción de Soluciones, también invitación a representantes de Supra. Lamentablemente pues no tuvimos respuesta, la invitación sigue abierta porque también sería interesante conversar pues y este tema con muchos representantes o integrantes de este sector de recolección de basura en nuestro país. Les había dejado 2 temas al aire que prometí tocarlo en este punto. Es justamente la quema de basura, que usted hacía mención en algunas localidades en el estado Lara. Y pues también quisiera conversar con Antonio las consecuencias de esta quema de basura y cuánto ha aumentado en los últimos meses o en los últimos años esta actividad de quemar la basura, sobre todo en las poblaciones. A mí me llama la atención en el estado Monagas, que les había comentado, tuve la oportunidad ahorita en Navidades poder estar en el estado Monagas, y hay poblaciones en el estado Monagas que ya se ha convertido en rutina la quema de basura. Sí, no solamente en el estado Monagas, en todo el país, la gente llega un momento que tiene el desespero
de tener la acumulación de basura con los animales que trae, las moscas, y se ve la necesidad de quemarlo. Desde el punto de vista médico y de salud, es una cosa dantesca que produce muchas consecuencias porque estás respirando lo que estás quemando. Pero digamos que es el menos malo de los males cuando la persona la quema, porque entre quemar la basura a tener un nido de animales, alimañas, allí claro, es preferible que la gente la tiene que quemar. Las consecuencias. No estoy tan claro como José Simone que es preferible. Yo creo que ninguno de los dos, pues. Es decir... Claro, yo creo que ninguno de los tres estamos de acuerdo con esto. El problema es efectivamente que en este país, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística, harían falta acondicionar por lo menos para cada municipio alrededor de unos 300 vertederos que estén bien dispuestos, etcétera, que tampoco es la solución. Entonces, efectivamente, la quema de basura responde a una deficiencia del servicio. Ahora, quemar basura es peligroso porque recordemos que no hay separación. Cuando digo no hay separación, ojo, no es que estoy hablando del componente orgánico o del neorgánico, sino que muchas veces en esa basura yo puedo tener componentes tóxicos. Claro. Claro. Entonces, cuando yo estoy quemando la basura, eso, ¿verdad?, posteriormente lo voy a inhalar. Las enfermedades que más se han reportado con respecto a la basura ha sido precisamente por vía, ¿verdad?, de lo que se respira. Además, recordemos que en tiempos de cambio climático, yo quemar basura significa mandar a gases, ¿verdad?, efecto invernadero, en este caso el metano, ¿verdad?, si es el componente orgánico, y recordemos que el metano es 30 veces más poderoso que el CO2 como gas efecto invernadero, es decir, cada partícula de metano tiene capacidad de absorber 30 veces más que el dióxido de carbono la radiación, ¿verdad?, infrarroja que no sale y produce el efecto invernadero, no sale de la atmósfera, pues no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo entiendo, pues, efectivamente, que frente a una situación de desesperación la gente queme basura, pero eso no debe ser una práctica, yo creo. Además, eso contraviene, por eso a veces en este país uno dice, bueno, las leyes, pero es que la ley establece, pues, que eso claro, no se debe hacer, pero efectivamente el Estado venezolano, cuando digo el Estado venezolano, gobierno nacional y también los gobiernos locales, en estos casos los municipios, no están garantizando, situación país, como lo querramos ver, pero no están garantizando las posibilidades de que haya una disposición adecuada de esos residuos sólidos y una separación, porque no se está separando los componentes que puede ser eso que se llama residuos peligrosos, no se está separando y todo va al mismo sitio. Quisiera su respuesta ante esto. Se está separando. ¿Cómo es el trabajo de Fospuca en cuanto a esa recolección, a esa separación de... Ojo, estoy hablando en el caso de los vertederos o que pueden estar claro, ahí y cualquier cosa puede quemar. No estoy hablando de los servicios que se están haciendo claro, en el municipio. Totalmente, pero forma parte del trabajo. Si el tema es apropiado, fíjate. Yo vine... La razón por la que en Venezuela no se recicla es porque no es viable económicamente el reciclaje. El motivo por el que una empresa no dedica esfuerzo para separar latas, plástico y papel es porque cuando tú tienes esa separación, ¿a quién se la vas a vender? Si aquí en Venezuela, me imagino que desde el día que vine para el programa anterior a este debe haber subido, pero yo recuerdo que en ese momento se pagaba 40 bolívares por kilo de lo que fuese. O sea, si era caucho era 40 bolívares el kilo, si era papel era 40 bolívares el kilo, si es lata es 40 bolívares el kilo. Entonces tú no vas a destinar un camión que vale 80.000, 60.000 dólares para hacer un proceso de reciclaje, porque al final cuando tú recoges esas latas, ¿a dónde las llevas? ¿A quién se las vende? Nosotros en los municipios que estamos, por ley, estamos obligados a hacer reciclaje. El Hatillo, Baruta, Los Salia, Irribarren, todos colocamos los separadores, la gente viene y deposita Tetra Pak en un lado, deposita latas en otro, papel en otro. Al final yo tengo que agarrar el porcentaje Tetra Pak si hay una gente que te lo compra. Y, caucho puede que haya alguien que lo quiera para reencauchar, pero al final el grueso lo tienes que llevar a la bonanza igual. No hay una política económica, porque en Venezuela la materia prima sigue siendo muy barata. En Estados Unidos, tú lo sabes, te pagan por una lata 10 centavos de dólar por cada lata que tú
que tú lleves a un sitio. Entonces, si tú recaudas 400 latas, te ganaste un dinero. Aquí en Venezuela tú recaudas 5.000 latas y te dan 500 bolívares. Claro. Entonces, Profesor. Sí, José Simón pone el acento donde hay que ponerlo. El problema hay que verlo de manera integral. Es decir, yo no hago reciclaje efectivamente si no hay un aparato productivo que lo utilice. Claro. Recordemos que, por ejemplo, en el caso del vidrio, que había sido una experiencia bastante exitosa, ¿verdad? Pero nada más se lograba reciclar alrededor del 30% y la empresa, anteriormente privada y ahora en manos del gobierno, estableció un techo. No puedo recibir más del 30%, siendo que la soda cáustica, ¿verdad?, es un componente importante y que es mucho más barata recuperarla, ¿verdad? Claro, hay un costo de energía que hay que pagarlo, pero este es un país que tiene disponibilidad energética, o tenía disponibilidad energética, pero lo puede tener otra vez, ¿verdad? Pero que efectivamente hay sectores donde la cosa ha ido, yo no hablaría en términos globales, ¿no? Es decir, hay un techo, pero hay sectores donde es más fácil, donde no hace falta unidades tan costosas, ¿verdad? Como puede ser el caso del papel y el cartón, donde con unidades convencionales se puede recoger con tal que esté encerrada. También, claro, hay un techo, en este momento, recordemos que nosotros estamos viviendo. Pasa que uno lee la cifra y como que no asume la dimensión. No asume. Es decir, nosotros decrecimos menos 10% el año pasado. Es decir, es una cifra impresionante, es una cifra importante. Claro, entonces, efectivamente, la capacidad productiva de las empresas está mermando. Pero hay componentes, como el papel y el cartón, que son fáciles. Efectivamente, con el aluminio del Tetra Pak, es más. Hay una empresa allá en Aragua que hace de ese aluminio que se extrae del Tetra Pak, se puede hacer hasta estructuras, ¿verdad? Techos aluminizados que compiten, ¿verdad? Con otras tipos, ¿verdad?, de elementos constructivos y a unos precios razonables, y eso, claro, es una sola empresa que lo está haciendo. Ahora, efectivamente hay que dinamizar el aparato productivo. Si no se dinamiza el aparato productivo, el reciclaje va a ser limitado. Claro. Va a estar como último punto en esa agenda. Aquí había una empresa que reciclaba materia orgánica para posteriormente convertirlo en compost y alimento, inclusive, sobre todo con la naranja, alimentos para el ganado. Pero si aquí no se está criando, ¿verdad?, va a ser difícil, y esa empresa tuvo que cerrar. El año pasado tuvo que cerrar. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a reciclar en la medida en que nos convirtamos en un país productivo, un país ecoproductivo, porque entonces el sector reciclaje es un sector que es fundamental dentro de eso que llaman la economía verde, una economía distinta a la que conocemos, una economía que trata de simular la naturaleza diciendo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los ecosistemas y las sociedades humanas? En que nosotros producimos residuos y no los utilizamos. En los ecosistemas no hay residuos, todo se utiliza. Es decir, hay una constante y permanente reciclaje de nutrientes, de materia, y eso es lo que hace la naturaleza, esa máquina tan hermosa y poderosa, ¿verdad?, que a pesar de nosotros, los seres humanos, todavía está resistiendo ante el cambio climático, y vaya a estar. A lo mejor lo que perecemos en nuestros intentos con cambio climático seremos nosotros, pero no necesariamente la naturaleza, porque la naturaleza tendrá que amoldarse a nuevas condiciones. Nosotros, en la medida que nosotros aumentemos nuestro reciclaje, que tiene que ver con todo lo que hace una sociedad, porque no es nada más lo que yo hago en mi casa, sino que las empresas efectivamente deberían estar de alguna manera utilizando esos productos, porque es mucho más barato en ese caso reutilizar que importar materia prima fresca, para llamarlo de alguna manera. Claro. Yo no comparto en absoluto el señor José lo que está diciendo mi amigo aquí, no porque él no tenga razón, sino porque yo siento que esa es la visión romántica del reciclaje, que la naturaleza, que la vida, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y para que nuestros hijos tengan un mejor planeta. Pero si no es rentable, ¿qué hago yo con poner un vehículo tradicional, el carro mío? Yo voy a recoger todas las latas que estén disponibles en Caracas. ¿A dónde las llevo? Si ese señor que me la tiene que comprar, que son los refresqueros, los que hacen lata, me dice, no vale, a mí me sale más barato tener. Es decir, no hay incentivo en el país económico, para no hacer hay. una cultura de reciclaje. Es un problema de incentivo. La misma ley... Oh, lo podrías exportar, Claro. pero en Venezuela no puedes exportar la basura.
No, pero es que no, es que ya cuando hablas de aluminio, no es exportar, por eso, entonces tú puedes montar, nosotros tenemos un proyecto que estamos trabajando. Y ¿Cuál es una planta de reciclaje que la estamos haciendo con una gente francesa, un proyecto que tiene un costo elevado, estamos hablando con organismos multilaterales para que lo financien, donde básicamente es una planta para reciclar 400 toneladas de basura diaria que se instalaría en el municipio de Baruta y convertiría el 70% de lo que se recoge se convierte en reciclaje. Los desechos orgánicos se convierten en compost, que es un material que se usaría para la agricultura. Pero cuando tú ves cómo recupero yo el capital de lo que va a costar esto, no tienes cómo. Bueno, lo que pasa es que efectivamente hay también una revisión de lo que estamos entendiendo, cuál es el retorno y cuándo queremos el retorno, porque aquí nos hemos de alguna manera acostumbrado a que el retorno tiene que ser inmediato, ningunos proyectos son a mediano ni a largo plazo. No estoy diciendo que eso debe ser responsabilidad únicamente de la empresa, debe haber los incentivos podrían estar, pero nadie los pide tampoco. Es decir, y es difícil porque bajamos a nivel, Fospuca en este caso es la operadora, son incentivos que debería establecer, ¿verdad? Los propios municipios. Desde en el caso, Estado, además. El Estado, pero los propios municipios, es decir, hay unos incentivos, tanto en Iribarren como en Caracas, hay grandes generadores. Claro. Esos grandes generadores que son centros comerciales, por ejemplo, para decir algo, ellos sí entienden la figura del incentivo, porque pudiese eso de alguna manera mermar lo que es el costo de lo que es su tarifa de recolección. Que eso no sea en este momento equiparable, puede ser, pero a lo mejor en el mediano o largo plazo sí lo pueden estar, porque entonces los suecos no son locos, los suecos están pidiendo basura. Claro, los suecos no son pero espérate, los suecos piden basura porque el sueco utiliza la basura para generar electricidad y vende el kilovatio en 400 y 500 dólares. Aquí tú pones para vender, pero si cuando yo subo la tarifa, o el municipio me autoriza la subida. Señor José, sobre el tema de las tarifas vamos a conversar en la próxima parte. Además, a mí me llamaba la atención muchísimo, el profesor hablaba de unos 20 kilómetros desde el sitio donde se está recolectando la basura hasta la... Aquí es más. Bueno, pero usted colocaba un ejemplo de unos 20 a 100 kilómetros. Vamos a analizar ese tema. El tema del relleno sanitario, también interesante. Nosotros vamos a un corte. Continuamos acá en Soluciones. Estamos conversando el día de hoy con el señor José Simón Elarva, director general de Fospuca, y el profesor José Antonio Delicio, ambientalista, ecologista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, sobre la situación actual del aseo urbano. Usted colocaba, profesor, un ejemplo de esos 20 kilómetros o que ese relleno sanitario no debería estar más allá de unos 20 kilómetros desde el punto donde se está recogiendo esta basura o los desechos. ¿Qué pasa en la ciudad de Caracas? Voy con usted primero, señor José, porque justamente usted es una de las empresas que pues presta el servicio en la gran mayoría o en casi toda el área metropolitana de Caracas, excepto el municipio Libertador. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es esa distancia entre esos municipios donde se está recolectando la basura hasta el relleno sanitario de La Bonanza, que es el único que tenemos acá? Sí, lo que decía Antonio es tal cual. El relleno sanitario no debería estar a más de 20 kilómetros de la ciudad que sirve. En el caso de La Bonanza, que es un relleno sanitario construido por la empresa privada, moderno, que ya se ha ido deteriorando, pero que en sus inicios cumplía con... Uno de los más modernos. Además. Sí, no, y tenían todo un sistema de recolección de gases, de separación, era una cosa bien montada. Por supuesto la congelación de tarifas, la crisis, lo ha ido deteriorando. Nosotros teníamos, no nosotros Fospuca, todas las empresas de recolección de basura del área metropolitana de Caracas, teníamos una planta de trasvase que era en Las Mallas. Entonces nosotros recogíamos la basura en los municipios, rodábamos mucho menos que 20 kilómetros, vaciábamos en Las Mallas y de allí unos vehículos mucho más grandes llevaban la basura a La Bonanza. Hace un tiempo el municipio Libertador decidió que
esa planta de traslado iba solo a funcionar para ello, obligando a los otros municipios a tener que hacer la disposición final directamente en la Bonanza. Eso representó un consumo de aproximadamente entre 120 y 180 kilómetros adicionales por día, porque ese camión que pasa por la puerta de tu casa, que recoge la basura, una vez que se llena, tiene que rodar 60, 70 kilómetros hasta la Bonanza, recorrer 3, 4 kilómetros dentro de la Bonanza, vaciar y luego regresar nuevamente para seguir la ruta. Entonces, las flotas de camiones tuvieron que duplicarse, porque la basura tienes que recogerla igual, pero entonces necesitas el doble o el triple de camiones, los costos te suben, porque la vida útil de ese camión, que debía ser 7 años, ahora se convierte en 3 años, necesita, por supuesto, entonces otro tipo de equipamiento, porque los cauchos ya no te duran 6 meses, sino que te duran 3 meses, y ahí comienza toda la escalada que ha ido deteriorando el ¿Y servicio. retrasa también la recolección en los municipios? En el caso nuestro no la retrasa porque hemos duplicado la flota que se usa. Pero para que tengas una idea, el municipio de Baruta tiene 32 vehículos para la recolección de basura. Si yo tuviera la posibilidad de descargar los desechos en las mallas, o si el vertedero quedara, el relleno sanitario quedara más cerca, yo necesitara la mitad de los vehículos. Claro. Y los costos serían la mitad también. Ahora bien, profesor, ¿cuál es la situación en este momento de este relleno sanitario? ¿De cuál? De la Bonanza. La Bonanza, como dice José Simón, eso ha venido mermando efectivamente hace 20 años cuando se hicieron las mejoras, las renovaciones tecnológicas, se pensaba efectivamente que se podía allí recuperar, reciclar, separar, etcétera. Lo que pasa es que efectivamente ha sido muy poco porque sigo pensando que no fue la mejor idea la de separar al final, sino debería hacerse separando al principio. A pesar de que me diga romántico, yo prefiero soñar a vivir la pesadilla. Yo paseo por las calles de Caracas y sobre todo en el oeste, uno va de San Martín hacia Catia y ve que hay una gran acumulación de desechos en la calle, sobre todo en los sectores comerciales, y eso para mí es dantesco. Eso se repite quizás con menos frecuencia también en el este de la ciudad, ¿verdad? También hacia los sectores más consolidados a lo largo de las avenidas principales. Entonces, bueno, ante eso yo sigo pensando que efectivamente hace falta una visión integral, pero el relleno de la Bonanza cuando se hizo, se pensó que era factible la separación en el destino final. Yo sigo pensando que eso no era lo mejor. Ahora ellos trataron de hacer allá en la Bonanza con los texturizados, evitando los lixiviados, trataron de aplicar y de hecho efectivamente la Bonanza debía estar cerrado y todavía está funcionando por todo lo que se innovó en ese momento, claro, toda la inversión que se hizo y bueno, lo tenemos allí. Pues haría falta más. Hay una propuesta más integral. Con un grupo de ecologistas encabezados por Papaterra, se habla de hacer allá cercano a la Bonanza un sitio para la disposición, pero donde también se pueda, de materiales que puedan ser reciclados y llevarlo allá. Y se hablaba del tren de reciclaje, que sería un tren que dentro de una interconexión, arrancando de las mallas, uno pudiese, utilizándolo de noche, el tren que va a Cuba, que los vagones están sin utilizar, a partir de las 9, las 10 de la noche, pudiésemos tratar de llevarlo y darle una solución distinta a la de los camiones también, porque efectivamente el camión es una carga, porque tiene una vida útil, nosotros no podemos estar contra eso, y nosotros estamos subutilizando, ¿verdad?, esa línea férrea que pudiese estar siendo aprovechada para muchas otras cosas. Señor José, su comentario al respecto. Totalmente de acuerdo con él. Yo creo que se debería de buscar un mecanismo para que fuese más automatizado el traslado de la basura. Hay un señor que se dedica a eso de los trenes, que tiene un proyecto, un señor de apellido Zapata,
que tiene un proyecto precisamente para que el tren salga de las mallas y lo lleve y lleve la basura. Le han salido muchos padres, ¿no? Yo lo conocí por Papaterra, pero si el señor Zapata Sí, también, perfecto, claro, muy bien. alguien lo Eso comentó. hay convergencia, pues. Claro. Hay convergencia y de alguna manera entiendo que también, inclusive, el gobierno nacional ha estado, porque es un proyecto que va a ser financiado con los fondos chinos, entonces, bueno, pareciera que también eso pudiese ser, por fin, una visión siglo XXI, claro, ¿verdad?, de lo que nos está sucediendo, que solución. nosotros no podemos seguir con nuestros camiones, que los hace excelentemente bien cuando están funcionando, ¿verdad?, y cuando llegan a tiempo, pero eso de llevar los camiones, inclusive, una vez que uno va a las mallas, si eso tiene que seguir siendo camión, también hay un costo, ¿verdad?, es menor, claro, por supuesto, si nosotros lo utilizamos, porque el tren se convierte en una gran alternativa de transporte, sobre todo cuando tienes grandes volúmenes. Ese es un tren que transporta en la mañana gente que en la noche pudiese estar transportando, cuando no se está utilizando, pudiese estar transportando residuos, y eso se le da y disminuye enormemente el costo de transporte. El tema de costos y de tarifas, señor José, un tema interesante que quiero que usted me responda. ¿Cómo se maneja el tema de las tarifas? Muy sencillo. Nosotros presentamos el costo de la recolección, las necesidades que tiene el municipio. Entonces tú, para cubrir todas las viviendas, tú necesitas tantas unidades, tantos trabajadores, tantos obreros, tantos uniformes, tantos repuestos, tantos cauchos, todos los costos que van inherentes a eso en un saco. Eso genera, suponte, una cantidad de 100 bolívares que cueste todo el servicio de recolección de basura de un municipio. Luego, entre los habitantes que pagan el servicio, entre los suscriptores, tú decides cómo quieres distribuirlo. Claro. Tenemos que hacer un corte, señor José. En la próxima parte vamos a seguir conversando justamente sobre este tema de las tarifas y además vamos a revisar su participación a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos. Ya estamos en la última parte del programa. Había quedado un tema al aire que era justamente las tarifas, que lo estaba respondiendo el señor José. Básicamente todos los costos se meten en un solo saco y eso establece una cantidad mensual que debe costar el servicio. Entonces la alcaldía decide en qué porcentaje se distribuye ese costo. Entonces, en la mayoría de los municipios, el 60 o 70% del costo de esa recolección se carga en el sector comercial o el sector jurídico, y el 30% se reparte entre las viviendas. Por ponerte un ejemplo, en el municipio Baruta tenemos 115.000 pagadores. De esos 115.000 son aproximadamente 70 o 80.000 viviendas y 40 comercios. Bueno, esos 40.000 comercios pagan el 70% del costo del servicio de basura del municipio. Así es como se distribuye el tema de las tarifas. El tema de las tarifas. Vamos a revisar ahora lo que ha sido la participación de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Basura y les comento algo, ya somos tendencia con esta etiqueta. Vamos a empezar a leer estos comentarios. Alexis Riquesis dice: en Baruta aumentan la tarifa y disminuye el servicio de barrido manual en varios sectores que antes existían. ¿Qué pasa con el tema del barrido manual? Esta denuncia que está haciendo esta persona. Las alcaldías, en el caso específico de Baruta, para responderle al televidente, la alcaldía de Baruta en el contrato anterior tenía 160 barredores. En el nuevo contrato tiene más del doble. Lo que ocurre es que el barrido se hace en las zonas que la alcaldía determina. No significa de que, por ejemplo, en la avenida principal de Prados del Este va a existir todos los días barrido. La alcaldía es la que determina y dice: envíen una cuadrilla de barrido para tal sector, luego te dice envía esa misma cuadrilla para otro sector, y así se va rotando. Si el señor tiene una zona en la que el barrido, no sé, por ejemplo, en las Mercedes se barre todos los días. Claro. Por poner un ejemplo, si el señor vive en un sector que requiere barrido y no le está haciendo el barrido, tiene que dirigirse a la alcaldía a solicitarle que se le envíe el barrido, porque yo no soy el dueño del área donde se recoge, donde se hace el barrido
¿Es esa alcaldía, es esa autoridad local el que decide a qué puntos, en qué horas, en qué momentos van a hacer el barrido o la recolección? Correcto. No, la recolección se establece en el plan operativo del principio, pero el barrido sí lo determina la alcaldía y hay muchos cambios. Por ejemplo, cuando hacen los mercados populares, que todas las alcaldías tienen, entonces nos piden que se mande a hacer el barrido y el lavado del baldeo. En ese lugar específico. Entonces se envía a la gente. Entonces, si el señor tiene una necesidad, se lo pide a su alcaldía y estoy seguro que la alcaldía le va a enviar sin ningún problema su barrido. Profesor. Ahí el problema del barrido tiene como muchas aristas. Hay casos como conocí el de Chacao, que el barrido se quería separar de lo que era la recolección domiciliaria, porque bueno, es un problema, el barrido no es fácil, y hay casos así como en Libertador, donde se asumió, yo no los he vuelto a ver tanto en la calle, que fuesen las mismas empresas comunitarias las que asumieran el barrido, pero yo soy vecino de este sector, y mis vecinos no querían que las organizaciones comunitarias de base barrieran por temor, etcétera, y entonces bueno, tenemos un problema complicado. El barrido se ha convertido en otra dimensión de lo que está sucediendo. En el caso de algunos municipios no se está cumpliendo ese aumento, por ejemplo, que está contando José Simón en Baruta. Habría que ver cómo se manifiesta, porque tenemos posteriormente al vecino que se queja, que no está viendo, porque entonces hay sectores que se priorizan, otros sectores que no. Ciudades que yo conozco en el mundo se le asignan a todas, ¿verdad? Sea sector transitado o no sea transitado, porque no es nada más por donde pase la suegra, ¿verdad? O por donde pase la reina Victoria, que hay que barrer, sino que debería ser toda la ciudad. Es una decisión que no depende. Pero como muy bien ha dicho el señor José, no depende de ellos, sino de la decisión de la alcaldía. Y mi experiencia enfrente de la empresa difiere del romanticismo aquí de mi buen amigo, y te explico por qué. Donde yo vivo, yo pedí que me asignaran unos barredores de Fospuca, en donde yo vivo, y todos los días iba una cuadrilla a barrer, y un día se despertó una señora y se le había perdido una hamaca, y me convocaron a una reunión para decirme que por favor sacara a los barredores de allí, porque ellos pensaban que eran ellos los que se habían robado la hamaca. Y entonces la comunidad en la calle donde yo vivo pidió que por favor no tuviéramos barredores, y ahí no se barre. Porque la comunidad no quiso. ¿Por qué me acusa de romántico? Si todo lo que estoy diciendo, te estoy diciendo precisamente que la comunidad a veces no quiere que le barren. Eso no, todo lo contrario. Eso es lo que estoy diciendo. Es que justamente y apoyo al profesor, o sea, y a usted también, porque los dos están de acuerdo en este término o en esta situación. Debe haber una comunicación entre tanto empresa privada como Fospuca, en este caso, que presta el servicio, la alcaldía, ese gobierno local, pero además las comunidades, porque puede pasar ejemplos como el que usted muy bien nos ha presentado el día de hoy, y justamente la situación en la que usted vivió o que vive. Que es la educación, ¿verdad?, ambiental que debe tener el vecino, porque al final somos una comunidad, para reciclar, para lo que significa el barrido. Es decir, no tenemos esa concepción, porque para nosotros el problema, una vez que la calle no es un problema nuestro, es un problema de la alcaldía. La basura o el residuo no es un problema nuestro. Yo lo produzco y bueno, no me importa si va o no va, y no me importa si ustedes tienen que recorrer 170 kilómetros porque hay problema. Entonces, no hay un problema. No hay una concepción integral, ¿verdad?, de lo que es el servicio, por un lado, y cuál es nuestro aporte y cuál es nuestra responsabilidad, cuáles son nuestros deberes. Nosotros tenemos todos los derechos, nosotros tenemos derecho a un ambiente sano, eso está establecido en la Constitución, pero nosotros para ese ambiente sano, ¿verdad?, y el servicio de aseo es un componente importantísimo para tener las condiciones sanitarias en una localidad determinada, pero nosotros también tenemos deberes y no los queremos asumir, y es ahí yo donde creo que hay una corresponsabilidad que no se ha manejado y que debería empezar a manejarse, pero eso depende de la capacidad de organización que tengan las comunidades y un gobierno local o central que realmente acepte
la coparticipación como una realidad. Y justamente esa participación o esa integración de toda la comunidad más las autoridades, y yo voy a cerrar la lectura de nuestros mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter con este de Miguel Rusino. Él dice: debe haber compromiso con todo aquel que genere desechos. No es suficiente la nota de que es reciclable si nadie lo recicla. Es justamente, debe haber esa integración de todos. Sus palabras finales, señor José, para despedir el programa de hoy. Yo creo que en la medida en que gente como Antonio pueda tener acceso a los medios de comunicación para explicar esa realidad que nosotros tenemos, va a permitir que la gente adquiera cultura de no solo reciclaje, sino de lo que es la vida en ciudadanía. Eso de que la gente sepa de que el ambiente limpio es una responsabilidad del Estado, pero también es una consecuencia de tu manera de vivir. El botar los desechos en la calle, el comprar productos que te permitan reciclar, eso te va a permitir tener un mucho mejor ambiente. Profesor. Yo creo que el problema tiene que ser mucho empoderamiento del vecino, el problema tiene una raíz técnica, o tiene una base técnica, pero también tiene una base ciudadana, de responsabilidad, de asumir, exigir más y dar más. Yo creo que podría ser la respuesta. Muchísimas gracias, José Simón Elarbe, director general de Fospuca, y el profesor José Antonio Delicio, ambientalista, ecologista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Me pusiste un José que nunca me pusieron, pero bienvenido sea. Antonio Delicio. Es verdad. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy acá con nosotros en Soluciones, habernos acompañado a explicarle a la población sobre este tema, sobre esta situación tan delicada e importante que es la recolección de basura en nuestro país. Nos quedaron algunas ideas por allí y esperamos poder volver a hacer otro programa y tenerlos acá para seguir conversando. Gracias a ustedes por su participación. Hoy nuevamente cerramos con tendencia en Twitter con la etiqueta numeral Soluciones Basura. Recuerden que pueden volver a ver nuestros programas visitando la página web www.globovision.com en la sección de programas, soluciones, allí lo va a encontrar todo. También puede seguir la señal en vivo de Globovisión a través de Globovisión Radio. Que tengan un feliz día, hasta mañana, chao chao.